Hola, bienvenidos y bienvenidas a este que es el primero de una serie de videos grabados para el curso de Lógica para Informáticos de la carrera Informática Empresarial. En este video trataremos las bases de la lógica y específicamente con algunos fundamentos de lógica. Empezaremos por ver de dónde viene la palabra lógica. El concepto lógica viene del griego antiguo y específicamente de la raíz logos, que significa palabra, razón o ciencia. Entonces con esto podemos empezar a darnos la idea de que la lógica está vinculado con la ciencia y tiene que ver con el razonamiento y con la forma de expresar estos razonamientos. Vamos a mencionar tres definiciones de la palabra lógica. La primera dice, es una ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. También se define como el estudio del razonamiento. Y en la última definición dice que es aquello que se puede afirmar sobre los objetos de cualquier ciencia. La lógica es el común denominador de las ciencias especiales. Entonces, con esto podemos ir concluyendo que la ciencia nos va a funcionar como una especie de reglamento, una especie de lineamiento con el cual se rige el estudio del razonamiento. Es un poco la forma en que nos va a, o más bien la herramienta que nos va a ayudar a razonar de una forma estructurada y de una forma correcta. En la siguiente diapositiva nos dice, nos habla de la lógica como adjetivo. Y textualmente dice, la lógica, más bien con frecuencia en las conversaciones cotidianas, encontramos la expresión es lógico o es ilógico que, cuando se tienen algunas, una o varias proposiciones de las cuales es posible derivar algo posterior. ¿Okay? Es un término que se utiliza muy común en las conversaciones cotidianas, o que se utiliza muy comúnmente más bien en las conversaciones cotidianas, y nos referimos o utilizamos el término es lógico que o es ilógico que cuando existe la posibilidad de inferir algo a partir de otras cosas que ya conocemos de previo. Podemos, muchas veces decimos, es lógico X o Y situación o es ilógico X y Y situación basado en un contexto que sería la conversación que se está teniendo en ese momento. Entonces, cuando utilizamos la palabra o el término, más bien es lógico que o es ilógico que, nos estamos refiriendo a la posibilidad de inferir algo a partir del contexto, a partir de la conversación o la charla que se esté teniendo en ese momento. Por acá hay una afirmación que dice, la lógica puede verse como un lenguaje en el que es posible expresar razonamientos o más exactamente estructuras de razonamientos de un modo consistente. Y la clave de esta afirmación está en la última frase, de un modo consistente. ¿Por qué? Porque en la cotidianidad es absoluta y completamente posible expresar cualquier tipo de razonamiento de forma objetiva o subjetiva. Sin embargo, cuando implementamos los elementos de la lógica a esos razonamientos, los convertimos en razonamientos consistentes. ¿Qué significa en este caso que sean razonamientos consistentes? Que podamos inferir conclusiones a partir de premisas, pero de una forma válida, de una forma consistente, sin dar espacio para razonamientos subjetivos, sino basados en un lenguaje más estructurado que nos permita con toda seguridad concluir algo válido a partir de un contexto o a partir de unas premisas. Por acá tenemos algunos elementos de la lógica. Entonces, en el texto que tenemos acá nos dice, la lógica es la ciencia que estudia las leyes del pensamiento, el cual se puede estructurar a través de el concepto, el juicio y el raciocinio. El concepto, dice, nuestra inteligencia hace que representemos en nuestra mente un objeto.
Representamos en nuestra mente los objetos mediante conceptos sin afirmar o negar nada. Ejemplo, árbol, auto, casa, rojo. Entonces, los conceptos son aquellos términos que hacen que mentalmente dibujemos o nos imaginemos alguna cosa, algún objeto, algún elemento de nuestro entorno. A eso le llamamos concepto. Por otro lado, tenemos el juicio, que es cuando la inteligencia compara, une, separa, afirma o niega varios conceptos. En este acto se le denomina juicio, y es aquí cuando ya la inteligencia del ser pensante hace que una serie de conceptos tengan algún significado. En los ejemplos dice, el auto es blanco, el perro es café, el árbol es alto. Y por último tenemos el raciocinio. Cuando la inteligencia compara un juicio con otros, de una verdad conocida puede deducir otras verdades que hasta ese momento eran desconocidas. Relaciona y ordena los juicios para llegar a una conclusión lógica. Y bien, algunos ejemplos. Todos los animales sienten. Tu perro es un animal, entonces tu perro siente. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es ordenando algunas ideas que conocemos y que sabemos como válidas, y a partir de esas ideas llegar a una conclusión que hasta antes de ese razonamiento era desconocida. A eso se le conoce como el raciocinio. En esta diapositiva tenemos los elementos que intervienen en la acción de pensar. Tenemos 5 elementos. El sujeto que piensa, básicamente es la persona o ente que está ejecutando la acción de pensar. Por otro lado, tenemos la acción de pensar en sí misma, que es la actividad intelectual realizada por el sujeto pensante. Tenemos el contenido, que es el tema acerca del cual está pensando el sujeto pensante. El siguiente elemento es el objeto que se piensa y tiene que ver con el sujeto o la cosa sobre la cual se está pensando. Y por último tenemos la expresión, ya sea oral o escrita, y es la forma de comunicar lo que se está pensando. Entonces, en una actividad tan cotidiana como pensar, ya tenemos acá al menos 5 elementos que intervienen en esa acción. ¿Quién piensa? La acción de pensar, el tema sobre lo que se está pensando, el objeto sobre el cual se está pensando y la forma en que se expresa dicho pensamiento. Otro elemento, otra categoría importante de la lógica es la lógica matemática. Y la lógica matemática podemos definirlo como una ciencia que estudia los métodos del razonamiento, proporciona una serie de reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no, indicando la forma correcta de obtener conclusiones y los métodos adecuados para llegar a ellas. El estudio matemático de la lógica también se le llama lógica simbólica o lógica formal. Entonces ya aquí tenemos una forma estructurada, una forma más cerrada, más formal de pensamiento, de poder llegar a conclusiones adecuados a partir de las premisas que se tenga. A esto se le conoce como lógica matemática, lógica simbólica o lógica formal. ¿Para qué es importante la lógica en la informática? Bueno, la lógica está implícita en casi que cualquier actividad diaria que realicemos, y la informática no es una excepción. Entonces, la informática, al tener una gran cantidad de áreas o de ramas, prácticamente en todas ellas está implícita o se requiere de ejercicios lógicos para poder realizar dichas actividades. Algunas de ellas, y en los que podría ser un poco más notoria la importancia de la lógica, son los algoritmos.
entendiendo los algoritmos como una serie de pasos para llegar a un resultado, una serie de pasos en los que si tenemos siempre las mismas entradas, podemos obtener siempre las mismas salidas. Por otro lado, la lógica está implementada en los lenguajes de programación. Cualquier lenguaje de programación está basado en reglas lógicas, en herramientas de síntesis y de verificación, en lenguajes de consulta para web semántica y en la inteligencia artificial, que es un tema absolutamente vigente y que en este momento se encuentra en claro auge. Esto solo por mencionar algunas de las áreas en las que la lógica interviene o en que la lógica tiene importancia en el área de la informática. La lógica también puede dividirse en varias categorías. Podemos mencionar algunas que son la lógica informal, que son las conclusiones a las que podemos llegar en una discusión de un lenguaje, en una conversación cotidiana, en un lenguaje cotidiano. Cuando hay dos personas, por ejemplo, conversando sobre un tema y de esa conversación surge una conclusión, se está aplicando lo que se conocería como lógica informal. Por otro lado, tenemos la lógica formal, en la cual se estudian las condiciones para que el pensamiento sea correcto. Ya no es algo completamente natural e innato, sino que se establecen una serie de reglas, métodos, elementos de razonamiento para poder llegar a conclusiones que podamos asegurar que son correctas, que son válidas. La lógica natural es la aptitud innata y espontánea de la mente para razonar con corrección. La lógica científica o la lógica artificial son un conjunto de reglas adquiridas por reflexión para pensar correctamente. Es sistematizada y básicamente se compone de investigación, hipótesis y conclusión. La lógica científica o la lógica artificial es la que podemos obtener a través de experimentos científicos, por ejemplo, en la cual se tiene una hipótesis. Esa hipótesis se pone a prueba con una serie de experimentos y a partir de los resultados de esos experimentos podemos obtener conclusiones. Básicamente, eso le llamamos lógica científica o lógica artificial. Esta explicación es una forma muy resumida, una forma muy simplificada de lo que es la lógica científica. Por otro lado, tenemos la lógica material, que dice que estudia las condiciones para que el pensamiento se adecue a la realidad de lo que significa verdadero o correcto. Y por último, la lógica de alto umbral, HTL, o lógica de control, que es la lógica que se utiliza en lo que serían los sistemas digitales, por ejemplo, en los circuitos. ¿Cuáles son los fines de la lógica? Bueno, podemos tener varios fines. Un fin positivo, que básicamente es proporcionar los medios para llegar a la verdad. Un fin negativo, o lo que se conoce como fin negativo, que es descubrir un error para conocer la verdad. El fin analítico, que es para revisar que los argumentos sean correctos y sean verdaderos. Un fin constructivo, que es generar nuestros propios argumentos para llegar a nuevas conclusiones que permitan descubrir la verdad. Puede tener fin sistemático, que tiene como objetivo presentar de forma ordenada algunas argumentaciones. Y el fin natural, que es poder proveer la agilidad y la precisión necesarias en los procesos habituales de nuestra razón. Y para finalizar, vamos a hablar de la importancia de la lógica. Dice acá, es importante para estructurar debidamente nuestro razonamiento para llegar a conclusiones verdaderas y válidas. Entonces, ¿para qué es la lógica? ¿Para qué sirve la lógica? Básicamente es la que nos va a permitir llegar a conclusiones válidas y que esa
conclusión podamos comprobar que efectivamente es válida y no un tema subjetivo, sino que podamos tener una serie de premisas que, en caso de que sean válidas, podamos llegar a una conclusión con toda seguridad de que esa conclusión es válida, basado en las premisas válidas. De lo contrario, lo que podríamos generar son conclusiones que pueden ser verdaderas o no, pero que están mediadas por la subjetividad. Muchas veces es posible llegar a una conclusión basado en argumentos o en algunas preconcepciones que la persona tiene, y eso lo hace llegar a una conclusión, ya sea válida o no, pero en este caso, en este ejemplo que estoy mencionando, estaríamos llegando a una conclusión mediada por la subjetividad. Cuando ponemos la lógica, cuando insertamos los elementos de la lógica en estos razonamientos, tenemos la posibilidad de crear una estructura en la cual podamos poner premisas de las cuales deben ser verdaderas, y en caso de que así lo sean, la conclusión es absolutamente válida. La conclusión también debe ser verdadera, sin espacio para ninguna duda. A eso nos referimos con la lógica, ¿verdad? Eliminar esa posibilidad de que una conclusión sea inválida o que la estructura, el proceso de llegar a una conclusión sea inválida porque se está aplicando la subjetividad en dicha estructura de razonamiento. Los elementos mostrados en esta grabación están basados en la antología de lógica para informáticos creada por la profesora Susan Chen de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por observar este video y hasta luego.